Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Buenos días, fieles televidentes. Qué bueno tenerlos pendientes, como siempre, de nuestra señal. Agradecemos a Dios Todopoderoso darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y reconocer el esfuerzo que cada uno de nosotros acá en Megavisión le pone precisamente para colocar a usted la programación pertinente, tanto en una serie de televisiones normales como también desde muy temprano con nuestros noticieros. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por acompañarnos. Queremos agradecerles como siempre la oportunidad de darnos ese privilegio de poder llegar a través de canales 15, 19 y 21. Así es que desde ya, bienvenidos. Esperamos que este fin de semana haya sido del mejor provecho para usted y su familia, el que hayan podido compartir todos juntos y poder de alguna manera hacer las reflexiones pertinentes con relación a los planes que se van a trazar para la presente semana. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que éstas puedan cumplirse. Bueno, hoy en el programa estará conmigo el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, con quien hablaremos, entre otros temas, sobre los impases políticos que hay entre el Ejecutivo y los partidos en el marco de la emergencia COVID-19. Además, qué conclusiones o compromiso arroja la reunión sostenida entre el gobierno central y los alcaldes del Partido Arena, entre otros temas que vamos a tener. Pero antes quiero, desde luego, darles a conocer un pequeño y breve resumen de los puntos y los contrapuntos que el día viernes tuvimos acá con nuestro acostumbrado panel del día viernes de edición especial de Diálogo con Ernesto López. Así es que veamos a continuación y luego nos vamos al contenido y desarrollo de los temas que vamos a tener en la primera parte con el alcalde de San Salvador, y en la segunda parte para este día vamos a hablar acerca del inicio a las 7 de la mañana de lo que significa la televisión, clases por televisión, la cual va a ser transmitido por Canal 10. Un esfuerzo donde la televisión de El Salvador, Canal 10, inicia desde este lunes la transmisión de la franja Aprendamos en Casa, la cual le va a permitir a la población estudiantil del país, desde la primera infancia hasta el bachillerato, desarrollar guías de trabajo, reforzar conceptos de asignaturas básicas y fortalecer la atención psicoemocional. Así es que serán dos temas bien importantes, muy actualizados, los que vamos a tener esta mañana. Veamos a continuación el breve resumen y luego desarrollamos nuestra agenda de este día. Termina con un control constitucional de parte del Ejecutivo, como es el término de la sanción y la publicación. En ese ejercicio, lógicamente, uno establece el decreto que hasta que no es sancionado no se convierte entonces en ley de la República. En ese hecho, el presidente hace uso de lo que la Constitución le mandata hacer. O lo puede aprobar, lo puede observar o lo puede vetar por inconstitucional. Entonces hace uso de ese derecho constitucional que tiene y lo veta por inconstitucional, y lo va a regresar ahora a la Asamblea Legislativa, le van a superar el veto, y después de que supere el veto tiene 3 días más y va a volver a ir a terminar a la sala de lo constitucional. Esa es la parte formal. Y me dirán ustedes, ¿están haciendo uso de lo que la Constitución les reconoce? Sí, formalmente hablando, sí, ¿verdad? Ahora veamos el tema político, ¿verdad? ¿Es eso lo más adecuado para lo que el país está requiriendo? En mi criterio creo que no. Debió haberse habido un entendimiento, sobre todo que la resolución de la sala los mandataba a ambos órganos de Estado a sentarse para promover una legislación que integrara las dos posiciones. En ese sentido, creo que este nivel de confrontación ha hecho, dijéramos, el estirar hasta donde sea posible. Ojalá no se reviente, ¿verdad? Pero creo que no es lo más conveniente para lo que el país está demandando en este momento, y sobre todo el timing, es decir, estamos frente a una pandemia y nos hemos dedicado a ver toda una controversia de carácter formal que es válida, que es fundamental, no lo puedo desconocer.
conocer, pero el virus no responde, dijéramos, a temas de legalidad, no responde a temas de formalidad. Entonces creo que esto va a caer sobre los hombros las consecuencias de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Ok, veamos, Carlos y también Marvin. Mira, yo creería, Ernesto, de que en la parte legal, pues Julio ya lo explicó muy bien, es un tema de institucionalidad normal, se podría decir, cualquier tipo de controversia en lo que es la formación de una ley, pero eso en el contexto, tal como Julio lo reitera, en el que estamos, eso es lo que llama la atención y se sale de lo normal. Yo sí comparto definitivamente que este es un tema de que por el mismo bien del país, ambas instancias deberían de hacer un esfuerzo. Creo que los dos han dado muestras. Bueno, esa era parte de la discusión que tuvimos el pasado viernes y en la cual pues este servidor y todo el equipo que conforma la producción de esta edición especial se siente muy satisfecho de ser una plataforma de muchos aportes, de mucha orientación y sobre todo de mucho impacto en la toma de decisiones a la hora de poder establecer cualquier tipo de temas y soluciones como la que estábamos hablando sobre la necesidad de ir al encuentro de los actores tanto legislativo como también el ejecutivo y sobre todo también de buscar ponderar ese papel de intermedio que tiene en este caso la Sala del Constitucional para poder dirimir cualquier tipo de conflicto de legalidades como lo que estábamos viendo. Qué bueno, eso nos hace sentir muy satisfechos y sobre todo también nos motiva a seguir con ese compromiso de ser esta una plataforma de opinión periodística con aportes muy significativos para la solución de problemas importantes de país. Ahora sí, arrancamos desde luego con nuestro tema de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Gracias por acompañarnos, Ernesto, bienvenido. Gracias, Neto, por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes. Bueno, vamos a hablar acerca de estos impases políticos que hay entre el Ejecutivo y desde luego los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, Ernesto, esto en el marco de la emergencia COVID-19. Además, decía al inicio del programa que vamos a hablar un poco de las conclusiones o los, en este caso, acuerdos que se lograron o compromisos en la reunión sostenida entre el gobierno central y los alcaldes de Arena la semana pasada. Ernesto, cuando comparo tu postura frente a las necesidades de poder, digamos, atender la emergencia COVID-19, veo una gran diferencia con la que tiene tu partido y muchos miembros de tu partido en cuanto a unir ese esfuerzo para salir del problema, ¿cierto? Mira, yo siento que las diferencias son más de forma que de fondo. Creo que todos en Arena quieren que se trabaje en conjunto entre los diferentes actores y sectores de la sociedad, que se trabaje en conjunto gobierno y alcaldías, asamblea legislativa con el gobierno, con el sector privado, con las organizaciones ciudadanas, organizaciones de la sociedad civil, se toma en cuenta la academia, en fin, yo creo que todos compartimos eso. Un tema de formas creo yo que es en lo que diferimos. Creo que para que hayan consensos, hayan entendimientos, se necesita de la voluntad de todas las partes. Y eso es lo que ha faltado a veces. Creo que en un principio la voluntad más faltaba de parte del Ejecutivo, ahora el Ejecutivo ha estado dando más muestras de voluntad y quizás hace falta ahora en el Legislativo. Entonces, en fin, yo lo que hago es el llamado a que nos pongamos de acuerdo y a que trabajemos juntos para superar esta situación. Si cada quien hace sus esfuerzos de manera dispersa, de manera aislada, no vamos a poder salir bien de esto, pero si todos nos unimos, si dejamos de lado las diferencias políticas, las diferencias particulares, las diferencias partidarias y empujamos la carreta en una misma dirección, pues vamos a superar esto de una mejor manera y vamos a minimizar los daños para nuestro país, tanto en salud como en economía. ¿Has visto esa apertura en tu partido? Yo creo que en su gran mayoría sí. Digamos, por supuesto, hay diferentes líneas, diferentes grupos dentro del partido, y hay algunos que quizás están siguiendo unas líneas de bloquear, de no buscar diálogo, de atacar a aquellos que buscan consensos.
pero esos son una minoría. Tú eres un hombre de buscar consensos. Así he visto tu postura. Regresando a la primera pregunta que yo te hacía, veo tu discurso, tu llamado, exhortando a la apertura de diálogo, ¿no? Sí, yo creo que especialmente en medio de una pandemia, en medio de quizás la situación más complicada y más difícil que hemos vivido, creo que es momento de apartar esas diferencias. Habrá tiempo, viene una contienda política en menos de un año, pues ahí habrá tiempo de pelear políticamente, pero en este momento no. En este momento debemos de unirnos y poner por delante a la gente y por delante al país, y debemos de apartar esas diferencias ideológicas y partidarias y buscar trabajar juntos, y para eso se necesita que todos pongan de su parte, que el gobierno ponga de su parte, por supuesto. Tuvimos una reunión muy provechosa entre el gobierno y los alcaldes. O sea, si esa reunión se hubiese tenido, por ejemplo, antes de la entrega de los $300, y si hubiese tomado los alcaldes en esa entrega, hubiese salido muchísimo mejor. Y yo creo que tanto el gobierno reconoce que es necesario que trabaje en conjunto el Ejecutivo con las alcaldías, como los alcaldes que estamos cercanos al territorio, cercanos a la gente y que conocemos nuestros municipios. Creemos también que entre el gobierno y la Asamblea Legislativa hace falta más líneas de comunicación. Muchas veces el legislativo se queja, y con razón, de que le mandan los proyectos de ley a quemarropa y esperan que los voten de manera inmediata, sin revisarlos, sin estudiarlos. Entonces, por eso creo que deben haber diferentes lugares donde se lleve el diálogo: en Casa Presidencial, en la Asamblea Legislativa, en cualquier lugar es bueno si hay voluntad para que las partes se pongan de acuerdo y empiecen a hacer esos entendimientos. La Asamblea Legislativa pasó una ley que regulaba la emergencia y la apertura paulatina de la actividad económica, que tiene elementos pues muy parecidos al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Entonces debería ser bastante fácil lograr un consenso, lograr un acuerdo lo más pronto posible para que se pueda iniciar una etapa de reapertura de las diferentes actividades económicas, dándole las herramientas al gobierno para hacer cumplir medidas sanitarias estrictas y rigurosas, y que la apertura se haga de una manera muy ordenada, que no sea un desborde que venga a generar un gran daño y una gran cantidad de contagios. Y esperaría pues que la reunión que hay hoy en la Asamblea Legislativa sea provechosa. Yo hubiese esperado también que más diputados fueran a la reunión que hubo el día sábado en Casa Presidencial. Felicito a los diputados que fueron, especialmente a los diputados de Arena, que fueron en contra de algunas directrices, a mi juicio equivocadas, de parte del partido. Voy a ser directo. El presidente del COENA, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves bajo esa misma lógica de actitud o lo ves cerrado? No, lo veo como una persona muy abierta, una persona muy concertadora, muy dispuesta a generar consensos y diálogos. Él es una persona que prefiere manejar un perfil más bajo. Hay mucho de lo que se hace por parte del presidente Eric Salguero que no se conoce en los medios de comunicación, pero él es una persona que ha estado muy activo en generar los consensos, en generar diálogo y en buscar encontrar esos puntos de coincidencia con el Ejecutivo. Y también a tratar de conciliar las diferencias que hay al interior del partido. Yo creo que ha hecho las cosas muy bien. Yo siento que el problema que tiene Arena es un problema de comunicaciones, principalmente. Está comunicando sumamente mal, especialmente en redes sociales, que ahora son una herramienta sumamente importante para comunicar. Creo que nuestro partido anda totalmente disparado y anda haciendo una muy mala comunicación. Bueno, ahí tenemos uno de los tantos, llamémosle, de posturas que asume el presidente de Arena. No vemos necesidad de confrontar y polarizar usando la opinión pública en algo tan serio, cuando la genuina intención de Arena es apoyar a la gente, cuidar su vida, su salud y trabajo por el beneficio de todos. Ernesto, en medio de, digamos, de esta discusión, y me voy a centrar mucho a lo de tu partido, veo que hay concordancia con el Ejecutivo para poder atender el tema de la emergencia, ¿no? Pero en lo que no hay mucha confianza, y voy a ocupar el término, es cuando se habla del tema de calendarizar una reapertura gradual
la economía. Cuando se habla también de hablar de aspectos que tienen que ver con el respeto a la legalidad. Aquí este es un punto de honor que se ha cuestionado mucho cuando se ha tocado el tema, por ejemplo, de la prohibición de que personas no pueden transitar de un municipio a otro, cuando la persona es trasladada a un centro de contención y no una cuarentena domiciliar, etcétera. Bueno, esos son los dos puntos medulares. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahora se supone que bajo este nuevo acuerdo de legalidad que existe vigente con este estado de emergencia, el 6 de junio habría que ver, hubo un compromiso, por lo menos así ha sido asumido, para que el Ejecutivo comience a calendarizar una reapertura de la economía, ¿cierto? Sí, creo que el 6 de junio debería iniciar una reapertura de algunas actividades económicas. La calendarización, a mi juicio, la deberíamos haber tenido con más antelación. Por supuesto, que sea flexible de acuerdo al comportamiento de cómo se van dando el número de contagios, el número de fallecidos, el número de personas en gravedad, etc. Lo que se ha buscado en esta primera fase de contención es darle tiempo a nuestro sistema de salud para que pueda irse preparando para absorber el número incremental de casos que habrán, y definitivamente van a haber un incremento de casos cuando se abra las diferentes actividades económicas. Ahorita principalmente los casos son de las personas que han estado saliendo y que no han estado en cuarentena, de aquellas personas que están, por ejemplo, en los cuerpos de seguridad, las personas que están dentro de las excepciones contempladas en los decretos, que están trabajando, han estado en actividad, han estado en contacto con otras personas, y principalmente el número de contagios que se han dado, un alto porcentaje de esa gente, porque en su mayoría la población ha guardado la cuarentena. Creo que el gobierno ha tomado muchas decisiones correctas, ha tomado también decisiones incorrectas. Hay otras veces donde se han tomado las decisiones correctas, pero que las implementaciones han sido equivocadas, o ha habido mucho error en las implementaciones. Ha habido algunos cuestionamientos en cuanto a la legalidad. Yo siempre he creído que se debe haber facultado, dentro de nuestro marco constitucional, por supuesto, al gobierno para tener las herramientas coercitivas para poder hacer cumplir las medidas de prevención y de contención. Yo sí creo que es necesario limitar la circulación en cuanto a número de DUIs, limitar al máximo la circulación entre los municipios. Yo sí creo que eso es necesario para la fase en la que nos encontramos en este momento, para evitar la propagación desmesurada de contagios y sobresaturar a nuestro sistema de salud, lo que implicaría directamente muchas más muertes de las que tenemos en este momento. Entonces, lo que hay que buscar es un equilibrio, Ernesto. Aquí nadie tiene una receta mágica de cómo hacer las cosas, sino buscar un equilibrio entre seguir cuidando la salud y las vidas de nuestra gente, pero también cuidar la economía y cuidar los empleos de nuestra gente. Y eso es el reto que tiene ahora el gobierno y la Asamblea Legislativa. Qué bien que se han tomado en cuenta, por lo menos en la propuesta que ha hecho el gobierno y también en la que llevó la Asamblea Legislativa, aportes de la academia, como el que ha hecho INCAE, como el que ha hecho la ESEN. En fin, hay que oír a los expertos, hay que escuchar diferentes opiniones. Aquí nadie es dueño de la verdad. Todos debemos de aportar lo nuestro y hacer lo propio. Pero lo que no me parece a mí es cuando hay actitudes de bloquear, actitudes de atacar en lugar de presentar soluciones, actitudes de criticar sin proponer. Y eso es lo que no contribuye y no abona nada. Y pareciera que varios sectores se han quedado en eso. Solo criticando, solo bloqueando, solo oponiéndose y sin hacer propuestas y sin hacer su parte para que todos salgamos de esta situación. El gobierno tiene ya en sus manos 3 documentos técnicos, tengo entendido, que establecen cómo puede ser la apertura económica que muchos están pidiendo como tu persona. Entendería yo que a partir de 6, como tú lo dices, esto debe de ser así. El día de ayer, en una declaración que diera el ministro de Salud, dejó entrever nuevamente de que no es posible, con los números que se tienen, que esta apertura puede ser el día 6 de junio. No, lo que dijo fue que estaba sujeta a cómo se estaba comportando. Bueno, ayer fue un día bueno. Lo cual no da garantías que así sea. Entonces, ayer, si continuamos cumpliendo con las medidas, así va a ser.
pero va a seguir disminuyendo. Digamos, ayer hubo por primera vez 68 contagios, me parece, y hubo más casos recuperados que contagiados. Primer día que se da eso, se superó una barrera en lo positivo. Es alentador. ¿No? Si cumplimos las medidas, así va a ir siendo la situación hasta que llegue al 6 de junio. Con la apertura es natural que van a incrementar los casos. Claro. Porque va a incrementar el contacto de personas, es natural que se incrementen los casos. Todas las sociedades lo han experimentado. Pero, por ejemplo, vino una ayuda importantísima y es de aplaudir lo que está haciendo nuestro aliado, el gobierno de los Estados Unidos, 250 ventiladores para apoyar el enfrentar al COVID-19. Es algo, es algo que va a venir a ayudar muchísimo y a fortalecer y robustecer nuestro sistema de salud de cara a lo que viene. Lo que tenemos que tener es un plan, y un plan que sea divulgado y que sea del conocimiento de todos los diferentes sectores de la actividad económica del país, con una calendarización que bien pueda ser flexible. Es decir, se puede poner que por ejemplo, para centros comerciales se van a abrir en 90 días, pero si la situación va bien y la gente está haciendo caso y nos sabemos cuidar y proteger a los demás, pues eso puede reducirse de 90 días a 45 días, para ponerte un ejemplo. Y también pudiera postergarse en el caso de algunos sectores que no estén tomando las diferentes medidas. A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el sector informal. Y tuvimos reuniones, tenemos una reunión mañana, pero estuvimos reunidos con ellos, con varios de las agrupaciones del sector informal, el día sábado, entregándole paquetes solidarios. Entregamos casi 2.500 paquetes solidarios a vendedores independientes que no han estado trabajando, pero ellos van a tener que llegar a una nueva normalidad que va a ser sumamente distinta a lo que estaban acostumbrados anteriormente. ¿En cuánto tiempo? Te haría la pregunta cualquiera, porque de alguna manera ese es el punto crítico de la situación, a la cual unos suman un elemento que me parece que lo voy a trasladar acá para ver qué piensas. El virus, termine o no termine esta cuarentena, ahí va a estar. Vamos a tener que saber convivir con ellos. El problema es por cuánto tiempo mantener la cuarentena a efecto de poder, de alguna manera, agotar el tema de la parte económica de los empresarios y de aquellos que tú estás mencionando, que no son empresarios, sino que son personas vendedores, que viven de su actividad diaria, ¿no? Por ahí eso está el punto neurálgico para ponerse de acuerdo, ¿no? Por eso debe haber una reapertura, pero una reapertura que sea ordenada, paulatina, con rigurosas medidas sanitarias. Si, por ejemplo, decimos abrimos el 6 de junio y todo llega a como era antes, sería algo nefasto y desastroso para nuestro país y causaría muchísimas muertes, porque si de repente tenemos un cordón sanitario en el centro de San Salvador y de repente llegan los 2 millones de personas que llegan en un día normal, habría una enorme cantidad de contagios que lo que hemos hecho a lo largo y todos esos sacrificios que se han hecho a lo largo de los últimos 2 meses y pico, prácticamente quedarían reducidos a nada. Por eso es que la reapertura debe ser poco a poco, debe ser con distanciamiento. Por ejemplo, industrias como la construcción, donde se realiza en su mayor parte al aire libre, donde hay bastante distanciamiento, podrían iniciar rápidamente, deberían de ser las primeras. Industrias donde hay pues una persona por cada más de 20 metros cuadrados, por ejemplo, donde hay bastante distanciamiento entre los obreros. Por ejemplo, la industria alimenticia en su totalidad. Yo no concuerdo con que se hayan cerrado las boquitas, por ejemplo, Adiana y Bocadeli. Hay distanciamiento de una persona cada 60 metros cuadrados. Creo que se cerraron sin ninguna razón justificada. Pero también otras industrias, como la industria siderúrgica, por ejemplo, que va a ser clave para la construcción. O sea, si se abre la construcción, pero no hay inventario de cemento, de hierro, de pintura, etcétera, también esas son de las primeras que tienen que ir abriendo, por supuesto con controles y protocolos estrictos que ya están elaborados por cada uno de los sectores, que ya están avalados en buena parte por la autoridad gubernamental, que ya están establecidos los criterios por parte del gobierno, pero de manera paulatina, y así debemos ir programando y calendarizando cada una de las diferentes actividades económicas a manera de que podamos regresar a una nueva normalidad. No vamos a regresar como era antes en un periodo máximo de 3-4 meses. Vamos a tener que convivir con el virus mientras exista una vacuna, mientras exista una cura, mientras nos hagamos resistentes al mismo como sociedad, pero vamos a tener que ir cuidando
también los empleos de nuestra gente e ir iniciando una reactivación económica que la necesita el país. Ok, después de digamos, de este repaso de las actividades en términos generales que existen, vayámonos en concreto. ¿Qué le pides a tu partido? Bueno, lo que Arena tiene que hacer es deberse, en primer lugar, no a pequeños grupos de poder, sino deberse a las grandes mayorías de salvadoreños. Apegarse a los principios y valores que tiene el partido, defender un Estado de Derecho, un sistema de libertades. ¿Esos grupos de poder todavía están, digamos, quiénes son esos grupos de poder? Entiendo de que el presidente se reunió con grandes empresarios, ¿no? Claro, sí, es que así debe ser, pero increíblemente hubo algunos pequeños grupos que tildaron de traidores a esos empresarios por ir a reunirse a Casa Presidencial, cuando yo no creo que solo es un derecho, sino que es la obligación de los empresarios y de los políticos y de todos los actores de la sociedad, el buscar esos entendimientos, buscar esos puentes con las autoridades. A mí Ernesto, a ti te indigna. acusan, te señalan y te tildan, ya ocupaste la palabra, te tildan de estar alineado al Ejecutivo. Sí, también a nosotros nos atacaron y hubo sectores minoritarios dentro del partido que no responden a las mayorías, sino que responden a ciertos grupos que nos tildaron de traidores a los alcaldes que fuimos. Y muchos de los alcaldes que fuimos ahí fuimos críticos de algunas acciones que ha realizado el gobierno también. Y también los diputados que fueron señalaron muchas cosas que no les parecían. El diputado David Reyes, por ejemplo, le señaló que no abona al diálogo el que hayan insultos de parte del gobierno hacia la Asamblea Legislativa y que los tilden de mediocres y ese tipo de cosas. Y yo creo que para eso sirven esos encuentros, para poder aclarar las diferencias y para buscar las coincidencias. La otra es la promesa de abrir y abrir y abrir la economía y nunca se abre, calendarizadamente, como hemos hablado, que fue otro punto que también se lo planteó ahí, ¿no? Sí, yo creo que bueno, finalmente se ve una luz, abrir y no abren. Se ve una luz al final del túnel, hasta recientemente es que tenemos esa fecha del 6 de julio. Pero para poder abrir de manera ordenada, el gobierno tiene que tener... ¿Tú esperas que el gobierno cumpla con eso? Tú, Neto Meis. Yo esperaría que sí, pero también no bajo una camisa de fuerza. Es que también, ojalá fuera antes, si las cosas se van dando bien. Pero tiene que tener el gobierno las herramientas para que esa apertura sea ordenada y sea paulatina. No podemos regresar a una apertura desbordada y abrupta que generaría un caos y un daño que costaría muchísimas vidas para nuestra gente y que generaría condiciones muchísimo más adversas para la economía del país. Entonces, yo sí creo que el gobierno debe tener esas herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues eso es lo que debe consensuarse. ¿Y qué criterios deben de ser? Creo que el gobierno es el llamado a establecer los criterios de la reapertura de la actividad económica. El de aceptar los protocolos, etcétera, en consenso, por supuesto, con los diferentes sectores económicos del país, o sea, con las diferentes industrias y actividades que se realizan. Entonces, y creo que el gobierno también debe ser receptivo a dejarse ayudar, receptivo a la crítica, receptivo a corregir cuando haya que corregir. Las dos piezas legales que, vayámonos a la Asamblea Legislativa, hay, y por eso te decía, ¿qué le pides a tu partido? ¿Qué le pides a la fracción de tu partido representada en la Asamblea Legislativa? Para este día a las 9 de la mañana hay una convocatoria de poder iniciar el estudio pertinente de lo que significa la propuesta que han enviado el Ejecutivo y por supuesto también en este caso están a la espera de que va a ser el Ejecutivo con relación a la ley que está en proceso de formación, porque no tiene todavía, si la veta, la observa o en este caso le da la sanción el presidente. Bueno, entiendo que nuestra misma Constitución dice que una declaratoria de emergencia solo puede ser a iniciativa del Ejecutivo, no a iniciativa de la Asamblea Legislativa. Y por eso es que, según el Ejecutivo, no procede el proyecto de ley de emergencia que aprobó la Asamblea Legislativa. No tiene la razón la Asamblea Legislativa con haber aprobado ello, sino que era el Ejecutivo. Tú avalas más la propuesta del Ejecutivo, que es por el artículo 24 de la Ley de Protección Civil que le faculta tener decretar el estado de emergencia. Creo que sí, aunque es muy bueno los elementos que están contemplados en la ley aprobada por el Legislativo y son muy parecidos al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo. Lástima que se presentó muy tarde, porque se presentó cuando ya estaba bien avanzada la plenaria, pasado el mediodía del día jueves. Y yo creo que hay mucha coincidencia entre las dos. Debería ser muy fácil. Hay como 75%, me lo dicen, de coincidencias en ambos hay voluntad documentos, ¿no? de ambas partes
Y quiere decir, la voluntad no solo tiene que ser de Arena o solo tiene que ser de la Asamblea Legislativa, también tiene que haber voluntad de diálogo de parte del Ejecutivo. ¿Hay más caprichos políticos en esto entonces? ¿Lo ves tú más de caprichos políticos? Yo creo que ha habido bastante de ambos lados. Sí, caprichos políticos. Y yo creo que el tema de dejemos de lado las diferencias y dejemos de lado los colores partidarios en este momento va para ambos. Va para los partidos representados en la Asamblea Legislativa y va para el gobierno. O sea, creo que los dos tienen que separar los tintes políticos en este momento y unirse como salvadoreños para sacar adelante esta situación y que podamos entrar a esa fase de reapertura donde va a ser mucho más importante el trabajo conjunto entre la Asamblea Legislativa y el gobierno, el trabajo conjunto entre el gobierno y las alcaldías para la implementación de las diferentes medidas y protocolos sanitarios con la reapertura económica y los nuevos hábitos que vamos a tener que usar no solo dentro del trabajo, sino también fuera del trabajo. Los ambientes de trabajo van a tener que cambiar. En fin, y para eso tenemos que trabajar juntos. Ok, ¿cómo estás desarrollando tu plan de emergencia? ¿Qué resultados tiene para el centro de San Salvador? Continúa el tema del cerco sanitario en el centro histórico, ¿no? Continuamos con el cordón sanitario hasta el 6 de junio. Capitalizando un poco digamos, los resultados de la reunión en el Ejecutivo, hubo 3 acuerdos. Uno, en el tema de vigilancia, cuerpos de agentes metropolitanos y PNC van a velar por el cumplimiento del tema de cuarentena, ¿cierto? Eso fue uno de los acuerdos que hubo. Sí, es que eso siempre se ha estado haciendo. Siempre se ha tenido. También se dijo que el presidente Nayib Bukele, los alcaldes van a solicitar a la Asamblea, lo que estábamos hablando, la aprobación de la ley de emergencia, ¿verdad? Y la otra es que el Ejecutivo designará un epidemiólogo que coordinará el trabajo en el Gran San Salvador, ¿cierto? Parte de los trabajos. Voy a hacer una pausa para que hablemos de eso y otros aspectos elementales. Son las 7:02. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda bloque de análisis que estamos haciendo sobre la situación de la emergencia con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y precisamente hablando sobre estas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y también el Judicial, partiendo de la necesidad de establecer un canon único que permita establecer una figura legal que es la que verdaderamente le dé la legitimidad a todas las acciones que hoy en día se están haciendo. A ver, pasemos un poquito a hablar acerca ya de las acciones que pertinentemente las alcaldías están haciendo. Hablábamos de un acuerdo y de compromiso que se tuvieron en la Asamblea en esa reunión con el Ejecutivo, Ernesto. Y entre ellos está el tema de la designación de recursos y la designación de fondos, que son los que capitalizan las acciones para atender la emergencia, ¿cierto? Sí. ¿Cómo está eso? Bueno, nosotros en el partido tuvimos un debate bastante largo, porque la Asamblea Legislativa, cuando se aprobó, fue un día donde aprobaron una serie de decretos cuando salió la primera declaratoria de emergencia, y cometió un error muy grave, que se ocupó el criterio FODES para asignar esos 600 millones de dólares, equivalente al 30% de los 2.000 millones de dólares que se le autorizó al Ejecutivo para ir a buscar, que llegarían a las alcaldías con un criterio que no es el más indicado para enfrentar esta pandemia. Como estamos viendo en todos los casos, principalmente los municipios afectados son los municipios con mayor población, los municipios con mayor densidad poblacional, y el criterio FODES privilegia más a los municipios rurales, municipios que principalmente se dedican a la agricultura, donde hay muy poca actividad económica comercial, ¿verdad? Como en los municipios del Gran San Salvador o los grandes municipios cabeceras como Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, San Miguel, Usulután, Zacatecoluca, Cojutepec, etc. Entonces tuvimos ese debate y al final se logró un consenso al interior del partido que se presentará a la Asamblea Legislativa, entiendo que hoy se va a presentar, donde si bien no es del todo justo, es mucho más justo de lo que era anteriormente, y es que el 40% de esos recursos se
asignen en base a la población y que el 60% se asignen en base al criterio FODES. ¿Y la emergencia verdaderamente valida la necesidad de tener doble FODES en las alcaldías? Es que no es doble FODES. Lo que se ocupó el criterio FODES para esos recursos, que esos recursos, su destino era para enfrentar la pandemia y para la reactivación económica posterior a la pandemia. Entonces, pero la regulación el marco regulatorio para el uso de esos fondos son los que tú cuestionas que no... La distribución. La distribución, por eso. Es decir, por ejemplo, con el criterio FODES se le otorga a San Salvador el 1.47% de los recursos, teniendo el 9% de la población, teniendo el 15% de los casos, teniendo el 35% de la actividad económica del país, lo cual es totalmente injusto. O sea, le otorgan a los capitalinos $14 por habitante y hay municipios del país donde les están otorgando, en base al criterio FODES, $700 o más por habitante. Eso es totalmente injusto y causaría... no solo sería injusto, sino que causaría consecuencias gravísimas para nuestro país con la crisis social que se vendría si no inyectamos una reactivación económica en las zonas más golpeadas, que es el área metropolitana de San Salvador y municipios como Santa Ana, San Miguel, Santa Tecla, etc. Nosotros pues creemos que es importantísimo porque ya vienen los primeros 389 millones, que ya solo falta que los ratifique la Asamblea Legislativa, ya están acá y listos para desembolsarse, y de eso el 30% irían a parar a las alcaldías, pero hay que definir antes un criterio justo para que estos tengan una mejor aplicabilidad y que cumplan su función de poder enfrentar a los más golpeados, a los más vulnerables y a los más necesitados en esta situación. Ahora, esto va a depender desde luego del consenso y sobre todo del acuerdo que existe en la Asamblea Legislativa. Regresamos de nuevo a la Asamblea Legislativa. Debe haber consenso, debemos de dejar de lado los intereses particulares. Creo que sí hubo intereses particulares para aprobar esto en base al criterio FODES y creo que debemos de poner por delante a la gente, especialmente a los más vulnerables, a los más necesitados, y poner por delante al país. Creo que esa es la obligación de cualquier funcionario público, sea alcalde, sea diputado, sea miembro del gabinete de gobierno. Debemos de poner por delante a la gente de cualquier interés particular o político. Cuéntame un poquito sobre la entrega de ayuda a la población, cómo se está canalizando y cómo se está de alguna manera procurando ser bastante equitativo, Ernesto. Te he visto muy activo entregando este tipo de ayuda, sobre todo porque hay muchas personas que no pueden salir, dependen muchísimo de la actividad diaria de trabajo que hacen y no salen. Y regresamos un poco al tema que al inicio de la conversación teníamos, cómo estas personas pueden seguir sosteniéndose si al final dependen de la actividad diaria de su trabajo. Es muy duro lo que se está viviendo, especialmente en las zonas urbanas y con mayor densidad poblacional en San Salvador. Que digamos la pobreza rural o la pobreza en el campo es diferente, ¿verdad? La mayoría de gente tiene acceso a su terrenito que siembran, tienen sus hortalizas, sus árboles frutales, etcétera, algo de qué echar mano, algo que pueden comer o vender y generar ingresos para sus familias. Pero en las zonas urbanas, si no están trabajando, si no están llevando el sustento a sus hogares, es necesario que nosotros les llevemos ese alivio y que los apoyemos en estos momentos de tanta necesidad para nuestra gente. Y yo creo que la otra cosa que es muy importante es que nuestra población sienta que su alcalde, su funcionario está al lado de ellos en estos momentos difíciles y duros. No podemos atender esta emergencia encerrados en una oficina, sino que tenemos que estar al lado de nuestra gente. Y eso es el propósito que nosotros nos hemos hecho. Llevar ahorita, priorizando en los más vulnerables y los más necesitados, en los centros poblacionales más afectados también, donde hay más pobreza, llevar esa ayuda de las bolsas solidarias, que son un esfuerzo conjunto entre la Alcaldía de San Salvador, el gobierno también nos ha donado bolsas solidarias, muchas empresas privadas nos han donado también una gran cantidad de productos alimenticios y el producto de la unión y esa suma de esfuerzos es que podemos estar llevando de una manera eficiente y lo más pronto posible a la gente que más los necesita esa ayuda. Estamos entregando aproximadamente unas 5,000 bolsas solidarias diarias. Yo trato de entregar lo más que pueda. También estamos apoyando a otros municipios del país en tema de insumos para la prevención y la contención del COVID-19.
Nosotros creemos que así como lo que pasa aquí en San Salvador incide y repercute en el resto del país, así lo que pasa en el resto del país incide y repercute en San Salvador. Porque toda esa gente de los 262 municipios del país vienen a San Salvador con cierta frecuencia. Ok, aquí hay una pregunta que quisiera un poco hilvanarla con lo que estamos hablando, siempre en el tema de la emergencia, aunque no concretamente con el tema de ayuda. Pregunta a alguien, ¿qué parámetros utiliza usted para poder seguir haciendo fosas para enterrar muertos, dice en La Bermeja, por ejemplo? ¿Qué parámetros utiliza para saber que hay que hacerlas? Bueno, en base a la cantidad que se están ocupando. ¿Cuántas se hicieron la vez anterior que tú fuiste? Se hicieron 118. ¿Cuántas se han ocupado, gracias a Dios? ¿Qué? La mitad. La mitad se han ocupado ya. 118, no, pero entonces estamos hablando de cuántos muertos. 58, 59 me parece, en este momento. Hay que aclarar que no todos son casos oficiales de COVID-19. Por eso es que me extrañaba un poco. Hay mucha gente, bueno. hay mucha gente que fallece por alguna neumonía o enfermedad respiratoria y debe presumirse como que se trata de COVID-19 porque no ha sido testeada. Entonces se deben de seguir todos los protocolos sanitarios establecidos por la OMS y por Medicina Legal para hacer las insumaciones de esa manera. Y también nosotros sabíamos que no había capacidad tanto de espacio como de tener las condiciones para poder sepultar de la manera indicada, con los trajes especiales, con las medidas sanitarias estrictas, etcétera, en la inmensa mayoría de municipios del país, y por eso es que estamos apoyando de estos 58, 59 que se han sepultado en el cementerio La Bermeja, en el área especial que hemos establecido para ello. Un poco más de la mitad son de San Salvador, pero de ahí también vienen de todas partes del país, que le hemos echado la mano a otros municipios que no tienen las condiciones para poder hacer las insumaciones. Nosotros estamos apoyando en ese sentido. Pregunta también acá un televidente que qué acciones económicas tiene o qué plan productivo tiene para reactivarle la actividad, la vida a muchos vendedores que no están trabajando en el centro de la capital. Bueno, actualmente se les está apoyando nada más con paquete solidario. Con paquete solidario. Pero sí hay una mesa que se va a reunir el día de mañana. Se ha estado preparando también la ciudad, retirando material voluminoso, haciendo higienizaciones, sanitizaciones profundas en la zona de ventas, en el centro de San Salvador, para preparar la ciudad a esa nueva normalidad que vamos a tener después. Ellos están conscientes de que las moloteras que se hacían en el centro de San Salvador no se van a poder volver a hacer, porque traerían consecuencias bien complicadas de contagios y costaría muchísimo las vidas tanto de los vendedores como de la gente que llega a comprar al centro de San Salvador. Aparte de utilizar las medidas que ayudan a protegerse a ellos mismos y a proteger a los demás, como la mascarilla o máscara o cubrirse la cara, y van a tener que tener condiciones de higiene muchísimo mejores, van a tener que tener condiciones de distanciamiento social muchísimo mejores, va a tener que haber circulación tanto vehicular como peatonal muchísimo mejor a la que había. No va a poder estar así la cosa como estaba antes, y para eso van a tener que ceder bastante en cuanto a sus espacios. La emergencia puede llevar a un plan de ordenamiento. La emergencia nos obliga a llevar un ordenamiento de ventas. Y no se trata de sacar a nadie, pero sí se trata de ordenarlos. Ya no los vas a tener agrupados, vas a tener que guardar la distancia social. Van a tener que guardar distancia, van a tener que haber turnos probablemente, donde un día le toque vender a uno, otro día le toque vender a otro. Geográficamente no lo pueden porque estás complicando entonces el tema del ordenamiento. Y no se van a meter a más aceras donde no estén en este momento, más calles. De hecho, tenemos que ir recuperando más aceras y más calles en el centro de San Salvador, como lo que se está haciendo con el mercado Ula Ula, por ejemplo, que ahorita está parado y lo íbamos a abrir en agosto, pero vamos a tener que postergarlo para octubre. Ojalá, si empieza pues la actividad constructiva el 6 de junio, como esperaríamos que empiece. En fin,
y ellos están conscientes, ha habido mucha conciencia por parte de las diferentes agrupaciones. El día sábado estuvimos con 9 agrupaciones de trabajadores por cuenta propia o vendedores independientes. Entregamos más de 2.500 bolsas solidarias a varios de sus miembros. Vamos a hacer varias entregas de ese sentido mientras podemos regresar, mientras podemos reunir las condiciones para que ellos puedan retornar a sus trabajos. ¿Te comprometes tú a abrir el cerco solidario del Centro de San Salvador a partir del 6 de junio? Pregunta alguien acá. No podemos comprometernos, todo va a ir alineado a lo que se decida por parte de la Asamblea Legislativa y el gobierno. Lo que sí no va a poder haber es una apertura total y que de un solo no lleguen al centro de San Salvador 1,5 millones, 2 millones de personas como normalmente pasaba Sucede antes de que tuviésemos esta emergencia. Eso no lo vamos a poder permitir porque costaría las vidas de muchas personas. Tenemos que ir gradualmente. Tenemos que siempre ser muy rigurosos y muy estrictos en el cumplimiento de las diferentes medidas sanitarias en el centro de San Salvador, especialmente en ese cuadrante que no solo de la ciudad, sino de todo el país, es el lugar donde más aglomeraciones de personas hay. Ok, ¿qué mensaje le envía ya para finalizar, porque ya se nos fue el tiempo de esta primera parte? ¿Qué mensaje le envías al Ejecutivo y al Legislativo para poder salir de este, llamémosle, impasse que hemos tenido? Bueno, esperaría que lleguen a un acuerdo hoy. Está fácil, o sea, las posiciones están muy cercanas de ambas partes y creo que la voluntad existe de ambas partes. Apartemos esas diferencias políticas por este momento y unámonos como salvadoreños para darle las herramientas al gobierno para hacer cumplir las diferentes medidas sanitarias que son necesarias para prevenir y contener el COVID-19 y también para hacer cumplir una reapertura ordenada, paulatina, de la actividad económica del país que se necesita también para cuidar los empleos. Encontremos ese equilibrio de cuidar la salud, las vidas de nuestra gente y cuidar los empleos y empezar la reactivación de nuestra economía. Te agradezco muchísimo la presencia esta mañana con nosotros acá en el programa. Muchas gracias, Neto. Te agradezco mucho. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, aprendamos en casa. Se llama la nueva franja educativa que hace unos minutos, hará unos 15, 20 minutos, comenzó a través de Canal 10 a transmitirse con el propósito de garantizar la continuidad educativa. Vamos a conversar con la ministra de Educación, Carla de Varela, y vamos a hablar pormenores de este nuevo ensayo, que por cierto ya en la época de los 70s se tenía también a través de televisión educativa, que eran las frecuencias de los canales 8 y 10, si no mal no recuerdo. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:22. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarles a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde Grupo Radial Megavisión y su programa En Directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar con el presidente de CEPA acerca de la llegada de estos nuevos arribos de insumos médicos y alimentos, tanto en el puerto de Acajutla como en el aeropuerto internacional Monseñor Romero. Federico Anlica, el presidente de CEPA, conversando este día con este servidor sobre estas actividades que se llevan a cabo en el puerto de Acajutla y por supuesto el aeropuerto sobre el arribo de insumos médicos y alimentos para la emergencia COVID-19. 6 de la tarde, también en vivo en Facebook, no se lo pierda. Quiero aprovechar, darle la más cordial bienvenida a la ministra de Educación, la licenciada Carla de Varela. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días, Ernesto. Siempre un gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Bueno, y en un momento muy oportuno, no sé si tenemos la señal para ver cómo se está llevando a cabo lo que significa precisamente el reanudar a través de la frecuencia de Canal 10 lo que era la televisión educativa de los años 70. Anteriormente, Si no recuerdo. así es. Cuéntanos así un poquito, porque es bien interesante este proyecto que busca de alguna manera garantizar la continuidad educativa
a partir de la emergencia que afectó nuestro país, como es el caso del COVID-19. Bueno, Ernesto, para nosotros, para el despacho de la primera dama, para el Ministerio de Educación, para la Secretaría de Innovación, para el Canal 10, este día es un día muy importante. Todo el equipo de estas instituciones hemos trabajado articuladamente y de manera titánica para poder ofrecer a partir de este día, desde 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, la programación de Canal 10, la continuidad educativa a través de esta nueva herramienta que obviamente nunca sustituye. Ninguna de nuestras plataformas va a sustituir el rol de los docentes, claro, pero es una herramienta más y una herramienta importante porque llega a la mayor parte de estudiantes que no tienen conexión a Internet. Para esto se necesita, desde luego, tener, ya vamos a hablar de eso, de una cobertura completa. Es una programación que va desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Así es. Cuéntanos un poquito bien cómo estará segmentada esta, digamos, transmisión. Entiendo de que están bien identificadas tanto para educación inicial, parvularia, primer y segundo y tercer ciclo y bachillerato también, ¿no? Son las tres áreas que comprenden. A las 7:30 comenzamos con parvularia, ¿verdad? Eso es ya ahí de 7 a 8, primera infancia y parvularia, donde se presentarán series que nosotros le llamamos de entretenimiento, o sea, entretienen y al mismo tiempo educan. Precisamente, veamos, ese es el que tenemos. Inicial, ¿no? Educación inicial y parvularia de 7 a 8. Sin embargo, hay niños pequeños, la mayor parte de los niños pequeños se levantan temprano, pero algunos no. Entonces hemos decidido al final de la tarde hacer un reprise de toda la franja de educación inicial y parvularia que va a llegar hasta las 4:30. Como usted lo puede ver abajo, educación inicial y parvularia. Sí, hay un reprise ahí. Hay un reprise. Luego tenemos primer grado, de primero a noveno, de 8 a.m. a 1:30, ¿verdad? Pero aquí tenemos cuarto, primero, segundo y tercer grado. A partir de las 8, cuarto grado, quinto y sexto. A partir de las 9, séptimo, octavo y noveno a partir de las 11. Toda la tarde es para bachillerato. Esta es una combinación de contenidos académicos con contenidos de eduentretenimiento, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy preocupados por la salud, el equilibrio mental del niño y de la familia, obviamente. Claro, ese es un punto bien importante que hay que abordarlo, sobre todo que esto llevó también a ustedes a dar como una especie de tiempo, ¿no? Creo que son 2 semanas, ¿sí? Hicimos una pausa pedagógica la semana pasada, sí, porque nos dimos cuenta que, bueno, miren, esto en realidad nunca había pasado, ¿verdad? Es una experiencia inédita donde hemos tenido que ir respondiendo, hemos tenido que ir creando respuestas en el camino y hemos estado aprendiendo. El primer mes fue un mes de aprendizaje. Prácticamente esto que usted está viendo en Canal 10 se ha preparado en menos de 2 meses. Entonces es un esfuerzo muy grande, un trabajo extraordinario que están haciendo nuestros equipos, tanto del Instituto de Formación Docente como del Ministerio, como de Canal 10. A ver, ¿y qué alcance va a tener esta cobertura? Es bien importante medir los alcances que esto puede llegar a tener, ministro. Sí, Ernesto, yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos canales que nos han ofrecido su apoyo. Son bastantes. Canales locales, ¿verdad? Canales nacionales y canales locales. Nacionales y locales. Y sí, también agradecer a las compañías de cable que se han sumado. Estos son momentos para sumarse, Ernesto. Son momentos para trabajar de la mano por el país. Claro. Y estas empresas lo están demostrando. Para información del público, quiero decirles que para quienes tienen cable con Claro, busquen el canal 10 en el canal 264, en el 264. Para quienes tienen cable contigo, busquen el canal 15. Para los que tienen acceso a Internet, podrían sintonizar la franja en el sitio web de la prensa gráfica. La prensa gráfica nos está colaborando con esto también. Fanpage de TVO y fanpage de ITV.
Sol TV, Canal 99 en Tigo, que tiene cobertura en todo Morazán. Canal 5, Aguachapán. Canal 16, también Aguachapán. Canal 29, Omnivisión, Chalatenango. Canal 9, Cabañas. Canal 31, San Vicente. Y RTV, Iscanal, Canal 63 en Usulután. Es prácticamente una cobertura nacional gracias al apoyo y la solidaridad de todos estos canales y de las empresas de cable. Esta decisión de trabajar vía la frecuencia de televisión o apoyar lo que sería la continuidad educativa, predice a que no es factible abrir escuelas todavía. Así es. No estamos en este momento en capacidad ni en una situación ideal para abrir escuelas. Esto nos lo va a indicar el Ministerio de Salud en su debido momento, ¿verdad? Si usted ve la curva va subiendo, ¿verdad? Y los niños no pueden ser expuestos, ni los niños ni los docentes. Sin embargo, nos estamos preparando, Ernesto, para esto. Estamos ya finalizando todo un plan de regreso a la escuela que nosotros le hemos denominado la alegría de regresar a la escuela. Este es un plan que tiene varios principios. El primero es la integridad física y la salud de los niños. Segundo, la integridad psicoemocional. Y tercero, la recuperación académica. Esos son los 3 principios por los cuales nosotros vamos a actuar a partir del momento que nos digan pueden regresar. Ok, vamos a ampliar un poco ese dato. Solo cierro para irme a una pausa. ¿Quiénes estarán dando esta capacitación, este trabajo en la frecuencia de televisión? ¿Maestros son especialistas en las áreas o serán programas ya preestablecidos? Hay de todo. Hay de todo. Hay una mezcla en este momento. ¿Hay interacciones con los estudiantes? Sí, hay interacción. Hay programación como Plaza Sésamo, la negociación de Plaza Sésamo para que nosotros los niños de primera infancia puedan contar con esta programación que usted ve en este momento, ha sido hecha por el despacho de la primera dama. Tenemos también un convenio firmado con contenidos de la Enciclopedia Británica que van a ser articulados aquí a nuestro micrositio, y tenemos programación donada de otros países y producción propia. Y son nuestros docentes en este momento los que están dando la teleclase. Esta es una combinación. O sea, de teleclase, va a haber teleclase. Va a haber teleclase, va a haber eduentretenimiento y se llama programación o contenido enlatado, que es el que ya tenemos. Ya veo que está ocupando muy bien el término del cual nosotros en televisión ocupamos. Son programas enlatados, es decir, que ya vienen grabados y precisamente con objetivos específicos para el target o mercados. En este caso son los estudiantes, ya sea de los que se identifican que van a recibir esa programación, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, hablemos un poquito también de este modelo desafiante que se tiene para la educación. La realidad de los colegios también hay que estudiar mucho, hay muchos aspectos. La realidad también de los padres de familia, la parte económica, que creo que hay mucha preocupación al respecto. Vamos a aprovechar darle lectura cuando regresemos. Gracias, 7:32 minutos. Gracias por estar con nosotros. El tema del... Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablemos un poquito, ya después de conocer la, digamos, programación y los objetivos que se tienen con la nueva línea de programación que tendrá Canal 10, que es Aprendamos en Casa. Me gustaría que examináramos la situación educativa del país desde el punto de vista de cómo se está atendiendo las necesidades que hay, sobre todo de carga que tienen los padres de familia con sus estudiantes, con sus hijos, a raíz de la forma en cómo se ha venido dándole forma
a la continuidad de las clases. Eso por un lado. Por otro lado también al tema que tiene que ver con el tema de cuotas que se están haciendo por parte de los padres de familia a los colegios. ¿Cómo está esa situación, ministro? Tal vez para responderle a la primera, Ernesto. Sí. Nosotros hemos trabajado en 3 fases y ahora vamos por una 4ª fase para garantizar la continuidad educativa. Al principio lo que intentamos fue contener la emergencia. Esto fue aproximadamente el 14 de marzo al 14 de abril, el primer mes. En ese momento nosotros trabajamos en guías orientadoras que subimos al micrositio que fue creado precisamente en ese momento para que los docentes y los alumnos pudiesen tener esa guía de contenidos priorizados y además hicimos llegar las mismas guías impresas a los alumnos que no tenían manera de entrar a internet. Este fue el primer momento. Ya el segundo momento, la segunda fase, comenzamos a integrar las diferentes plataformas pedagógicas. Esto fue más o menos del 14 de abril al 14 de mayo. Y comenzamos al mismo tiempo, entre la fase 2 y la fase 3, la digitalización de los contenidos. Pero cuando decimos digitalización, estamos hablando de un proceso mucho más complejo, que implica el trabajo de un grupo amplio de especialistas en currícula, especialistas por nivel educativo, profesores, docentes, para poder priorizar aquellos contenidos que se pueden subir a una plataforma digital. No es lo mismo dar una clase presencial que recibir una clase de manera virtual. Y este es uno de los principales problemas con los que nos hemos encontrado ahora, porque todavía hay muchos docentes que creen que deben de trasladar la clase completa, el horario completo del día y el contenido completo a los niños, cuando eso no se puede hacer. Primero, desde el punto de vista tecnológico y segundo, desde el punto de vista pedagógico. Y hay un tercer elemento, son las condiciones en que los niños están viviendo la emergencia en una situación de confinamiento y de estrés generalizado de toda la familia. Entonces, esta parte nos ha costado un poco que los centros educativos, sobre todo los privados, lo entiendan. A la fecha, todavía seguimos recibiendo quejas de sobrecarga. Niñas de primer grado, por ejemplo, que sus maestros les dejan 11 tareas a lo largo del día. Los niños apenas tienen tiempo de comer, los padres encima del estrés y los problemas que tienen que estar con los niños ayudándoles. Entonces, esto es contraproducente y nosotros lo hemos dicho, lo continuamos diciendo, pero creo que a partir de esta fecha que ya tenemos más de 2 meses en cuarentena y que hemos dado guías específicas porque hemos orientado hasta el tiempo que se le tiene que dar de trabajo a un niño según la edad y según el nivel educativo. Sin embargo, seguimos recibiendo esas quejas. Yo quisiera hacer un llamado a los directores de centros educativos, a docentes, pero sobre todo de algunos centros privados, que es donde más tenemos quejas. Miren, es importante, siempre la presión es importante, cierto nivel de presión para que los alumnos puedan cumplir, puedan resolver un problema, porque si usted no les mete un poco de presión, ¿verdad?, no hay resultados. Entonces, pero esa presión, siendo nosotros educadores, si realmente somos educadores, si somos pedagogos, tenemos que saber cómo dosificarla y cómo dosificarla precisamente en estas circunstancias. Vivimos todos momentos de confinamiento, vivimos una situación anormal que nos afecta a todos. ¿Cuál es el objetivo de la educación? El objetivo de la educación es hacer que el niño desarrolle todas sus capacidades y habilidades para que se pueda desenvolver en la vida. Esto implica no solamente tener conocimientos académicos y técnicos, implica actitudes, implica una salud, un equilibrio emocional para poderse relacionar con los demás normalmente. Sin embargo, si en este momento en que la familia está en el hogar con una serie de problemas, con una serie de tensiones, encima el docente o el centro educativo carga al niño con un contenido más allá de sus capacidades, lo que estamos haciendo es agravar el problema. Además, un niño en estado de tensión, un niño que no se sienta seguro, no puede aprender.
O sea, eso es, claro. No nos engañemos. No podemos hacer que un niño que esté en tensión o que está siendo maltratado o que está siendo humillado pueda aprender. Y esta situación que se está generando a partir de ciertos colegios está causando más tensión en los hogares. Las autoridades, los diferentes ministerios encargados del tema de la niñez, estamos detectando que la violencia contra los niños y la violencia intrafamiliar se ha aumentado. Entonces es necesario que todos pongamos de nuestra parte. Los padres de familia de repente se encontraron que el niño está en casa y que además de sus responsabilidades tiene que hacerse el responsable de darle seguimiento a las tareas escolares y al aprendizaje de sus hijos. Esto por un lado es bueno, porque muchos padres de familia, no todos, ven en el centro educativo y en la escuela un depósito para ir a dejar a sus hijos. Y desligarse de ellos. Entonces esta pandemia, esta situación nos está dejando grandes lecciones aprendidas y ojalá las aprendamos, porque si no las aprendemos ahora, creo que no las vamos a aprender nunca. Primero, los padres de familia ahora se están dando cuenta que no es la escuela y los profesores los únicos responsables de la educación de sus hijos. Ellos educan y los profesores instruyen. Entonces es importante darse cuenta de esta realidad. Por otro lado, los docentes tienen que darse cuenta que no se trata de educar solamente transmitiendo contenidos y que en estas circunstancias tenemos que ser creativos y cuidar la salud mental y el equilibrio de nuestros niños, porque de esa manera cuidamos la salud mental de la familia. ¿Qué controles se tienen de supervisión de parte del ministerio para que estas actividades puedan de alguna manera cambiarse? Nosotros le damos seguimiento a todas las denuncias que recibimos. Desde que comenzó la pandemia hemos creado un call center que recibe llamadas, consultas de todo tipo las 24 horas. Trabajamos las 24 horas. Al principio la mayor parte de las consultas eran justamente sobre cómo desarrollar la guía. Claro. Pero a medida que iba pasando el tiempo, las quejas más frecuentes son sobre la recarga, sobre la sobrecarga de contenidos, de tareas escolares que los docentes y los centros educativos, sobre todo privados, no todos, pero una buena parte de ellos, dejan a los alumnos. Entonces nosotros hacemos una supervisión, llamamos, vamos, verificamos, orientamos. O sea que sí existe una supervisión, no es que sea desatendido esa parte de Contraloría. Ministra, otro de los puntos acá es que en la Asamblea Legislativa se están discutiendo varios proyectos para buscar cómo bajar las colegiaturas en los colegios privados. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué posición tiene usted? Mire, Neto, yo he tenido reuniones con centros educativos privados, públicos, con universidades, con estudiantes, he hecho visitas y he llegado a la conclusión que este es un problema demasiado complejo para aplicar la misma medida a todos. Al principio se decía que se reduzca la cuota, que los estudiantes o los padres de familia paguen solamente el 50%. Eso lo podrán aguantar algunos centros educativos, algunas universidades, otros no van a durar un mes. Ahora existe la propuesta que algunos diputados, que sea el Ministerio de Educación quien financie el otro 50%. Sin embargo, yo les invitaría para ver nuestras finanzas, ¿verdad? Y aparece una diputada diciendo que a nosotros nos sobra dinero. En realidad no nos sobra nada, nos hace falta, porque para este regreso a la escuela vamos a necesitar más de 11 millones de dólares en implementos para garantizar la seguridad física y la salud de los niños. No es solamente que van a regresar, tenemos que desinfectar las escuelas mucho antes, tenemos que organizar el protocolo. En las escuelas tienen que haber materiales como cloro, alcohol gel, mascarillas y toda una serie de cuestiones que van a garantizar la sanidad del lugar. Entonces, recuerde que son más de 5,000 centros educativos. Cuando usted hace la cuenta de comprar tantos botes de alcohol gel,
no es una cuenta pequeña. Cada cosa que nosotros compramos se multiplica por 1.3 millones de niños. Entonces, no es que el Ministerio de Educación esté en capacidad de cubrir el otro 50%, es mentira. Además, tenemos el compromiso de dotar de equipo tecnológico a aquellos docentes que no lo tengan. Vamos a proceder de manera escalonada a entregarles computadoras primero a los docentes que no lo tengan, porque en este momento, por ejemplo, tenemos, y esta ha sido una respuesta inédita de parte de los docentes, no solo del sector público, sino también del privado. Tenemos 29,000 docentes formándose en la plataforma de Google Classroom. Como yo le explicaba al principio, estas plataformas son complementarias. No se elimina la una a la otra. Entonces, para poder atender esto necesitamos invertir, e invertir bastante. Después de entregarle las computadoras a los docentes, tenemos que llevar la tecnología a los niños. Estamos hablando de casi 800,000 computadoras que necesitamos solamente para los alumnos. A ver, es una situación bien compleja, regresando un poco, porque aquí me están preguntando, entonces, ¿qué porcentaje a su criterio podría ser el que la Asamblea podría aprobar para que la cuota sea menor a lo que se está pagando hoy en los colegios? Esta es una parte bien sensible hoy en día, sobre todo por la situación de cómo, tanto para muchos trabajadores que a lo mejor tenían por cuenta propia sus actividades de presupuesto familiar, no la tienen, y a lo mejor otros que sí puedan tener esa capacidad de seguirla pagando. Voy a hacer una pausa y regreso un poco para que cerremos este ciclo de opinión y podamos también darle lectura. Aquí hay unas preguntas que me dicen, por ejemplo, ministra, mi hijo va a 6º grado y lamentablemente no contamos con la señal en nuestra casa para poder ver Canal 10, pero ahí hay muchas otras opciones de las cuales ya usted nos comentaba. ¿Las podemos repetir? ¿Para qué las vamos a repetir para que usted pueda hacerlo? Yo creo que el acceso del internet ahora le permite a usted buscar una dirección web, como el caso de la prensa gráfica y otros que están ahí disponibles para que la tenga de primera mano. Vamos a la pausa y gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ministra, ¿cómo va el proceso de formación de docente? Que creo que es importante también abordarlo en esto, y preguntan muchos acá, ¿de qué forma estaríamos nosotros poniéndonos actualizado para poder llevar a cabo toda la actividad de lo que viene por delante? ¿Se va a mantener el año escolar o no hay señales de mantener el año escolar? Mire, si quiere le responde la primera parte de la formación de los docentes. Le decía al principio que ha sido un proceso inédito, porque tenemos en este momento 29,000 docentes formándose en Google Classroom, gracias a la coordinación estrecha que tenemos con la Secretaría de Innovación de la Presidencia. En 2 semanas estos docentes van a finalizar, y tenemos como meta capacitarlos a todos, al 100%, incluyendo al sector privado. Pero además estamos trabajando junto a Innovación en la creación de los contenidos virtuales, y ya tenemos prácticamente lo que se llama los sites, a través de 70 Google Sites, en donde los docentes encontrarán material didáctico para impartir sus clases a través de Google Classroom. Para poder subir esto, Google nos ha donado prácticamente 1.3 millones de cuentas. Nosotros, antes de subir eso, tenemos que entregarle las cuentas a los docentes y a los estudiantes, ¿verdad? Las cuentas que se llama G Suite for Education, para todos los estudiantes a través de directores y docentes. Entonces, esta formación de los 29,000 docentes es el primer paso que estamos dando. Luego viene la entrega escalonada de la tecnología, de las computadoras, y por último vamos a subir los contenidos para que esto empiece a ser utilizado. Yo quisiera aprovechar para reiterar,
Ninguna de estas plataformas es excluyente, son complementarias. Por ahí en las redes algunos docentes dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Sí, sí, sí. El rol de ellos precisamente alguien preguntaba ahí, bueno, ¿y nosotros cómo quedamos en esto? No, el rol del docente no se Pareciera elimina. que hay un temor a un futuro a desaparecer, no sé, sería bueno dejar eso bien. Lo que pasa es que es nuevamente el proceso de adaptación a algo nuevo. Si un docente, yo soy docente, yo puedo decidir qué plataforma voy a usar este día. Depende del acceso que yo tenga. Si soy un docente que mis alumnos pueden ver Canal 10, tienen acceso a internet, yo puedo combinar ambas plataformas de una forma armónica y decirle, mire, hoy en la mañana vea la clase y en la tarde nos reunimos por Zoom o por lo que sea la plataforma, vamos a comentar la clase para ver qué dudas les quedó. Porque televisión no es una plataforma en la que usted puede interactuar. Claro. Es una plataforma que usted escucha y puede recibir algunas indicaciones para hacer algunas actividades, pero no tiene interacción con el docente. Y es bien importante, estimados maestros y docentes, que tengamos muy en cuenta que para nuestros alumnos la interacción con ustedes es fundamental, porque ellos no pueden solamente ver televisión y no tener una retroalimentación de parte de ustedes, una evaluación con ellos, un diálogo con ellos. Eso es lo más importante. El rol del docente no se puede eliminar con ninguna plataforma. Estas son herramientas que sirven para permitir la continuidad educativa. Ok. La otra pregunta que estaba relacionada también con el tema de que no tengo señal de Canal 10, decíamos que está la otra alternativa en internet para que usted pueda tener acceso a ella. Pero también aquí hay otra, ministra, en el cantón Portezuelo en Santa Ana es de alto riesgo por estar en una zona donde hay grupos delincuenciales, dos grupos delincuenciales, y por si fuera poco, a los niños les quieren quitar la comunidad un pedazo de terreno para la zona verde, no han podido recibir ayuda por falta de documentación. Dice, esto es Portezuelo en Santa Ana, hay que llevarse la dirección, ¿no? Sí, yo les pediría que por favor se pongan en contacto con nosotros para ver puntualmente el caso, que llamen al ministerio, a los teléfonos que tenemos nosotros, a nuestro call center. En este momento no los tengo aquí a mano, pero los podemos poner en pantalla en un momento, Ernesto. Ok, cómo no, con gusto. Sí, sí, sí. Que nos lo faciliten ahí su equipo ya para poderlo colocar en pantalla. Lo otro es que su equipo de comunicaciones le dé seguimiento a nuestra cuenta en Facebook y en Twitter para que pueda responderle también a nuestros amigos que nos están escribiendo. Ministra, aquí hay una pregunta que me parece que es válida. No existe, nuevamente, yo creo que ya usted lo mencionaba, no existe fecha para poder iniciar con el año escolar. ¿Qué va a pasar con los colegios también que tienen el sistema americano y que terminan hoy en julio? No existe fecha en este momento, no tenemos fecha por el momento. Usted se da cuenta la complejidad que va a ser abrir la economía. Va a ser un proceso gradual. Claro. Luego vienen las escuelas, que también va a ser un proceso gradual. Nosotros nos estamos preparando para todo tipo de escenario, Ernesto. Estamos preparando un nuevo sistema de evaluación y al docente que preguntaba qué queremos decir con evaluación ad hoc, quiere decir que la manera de evaluar lo que hemos hecho hasta ahora no puede ser la misma de antes. Tenemos que tener otros parámetros y otros criterios para evaluar lo que los niños han aprendido, pero sobre todo evaluar el impacto que este confinamiento ha tenido en ellos. Recordemos que si somos pedagogos, que si somos educadores, tenemos que tener presente que solo un niño que se siente acompañado y se siente seguro puede aprender. Entonces tengamos en cuenta esas prioridades. Ok, aquellos amigos que nos están sintonizando y tienen dudas en cuanto a poder hacer uso de esta transmisión, ahí están los teléfonos en pantalla para más información sobre las medidas tomadas por el Ministerio de Educación. Es esto, ¿verdad? 6008-3286 y el 2592-2009. Ahí está, tome nota para que usted pueda de alguna manera despejar cualquier duda que se tenga, y más aún con esta modalidad de introducir nuevamente
lo que es la televisión educativa, un ejercicio que arrancó allá por 1960, si no mal no recuerdo, cuando estaba el Ministerio de Educación, el señor Ernesto Revela Borja, tengo un dato ahí, que fue cuando comenzó la reforma educativa, y de tal forma que se apoya también este rubro importante con la parte visual, y entra en el ejercicio funcional ya la frecuencia de Canal 8 y Canal 10, que era la televisión educativa. Un gran esfuerzo, como dice la ministra, a manera de ir reflexionando. Es un reto que ahora se tiene, sobre todo para poder de alguna manera poder adaptarse a este nuevo modelo de vida que nos está generando esta emergencia mundial. Quisiera reiterar, Ernesto, nuestras diferentes plataformas. Tenemos las guías impresas que hacemos llegar y vamos a seguir haciendo llegar a toda aquella población que no tiene acceso a Internet. Tenemos el sitio, el micrositio, a través del cual se puede entrar a todos los contenidos educativos. Tenemos la televisión ahora, a partir de este día, y tenemos la radio. Radio Nacional está transmitiendo una franja especializada en primera infancia, estas plataformas giran alrededor de una sola guía, de un solo contenido, que es la guía que los docentes conocen y que nosotros hacemos llegar a los alumnos. El docente es, por decirlo de alguna manera, el responsable de equilibrar y de hacer un buen uso de todas estas plataformas, porque nuevamente no son excluyentes entre ellas y todas giran alrededor de los contenidos de la guía que nosotros actualizamos constantemente. Ok, gracias por haber acompañado, ministra. Le agradecemos muchísimo que nos haya permitido en este día importante para la historia de la educación regresar prácticamente a este modelo de transmisiones en clase. Desde luego viene a recordar la importancia que tiene la comunicación. Ernesto, una cosa más, lo último, además de agradecerle este espacio. No es lo mismo transmitir contenidos educativos a través de un canal de televisión en 1960 y en 1970 que transmitir contenidos educativos en el año 2020. En el año 2020 tenemos a una generación de niños y adolescentes, la mayor parte relacionados y muy familiarizados con las nuevas tecnologías, y nosotros debemos estar a la altura con los contenidos que estamos llevando a Canal 10. Y eso es todo un desafío, todo un reto. Al principio podemos cometer errores, pero en el camino vamos a ir afinando. Ok, interesante. Muchísimas gracias, ministra. Le agradezco muchísimo. Los espero hoy en radio a las 6 de la tarde. Vamos a hablar acerca de temas importantes relacionados con la emergencia. El presidente de CEPA, Federico Anliker, estará con este servidor conversando de esos temas. No se lo pierda, 6 de la tarde. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.